Empezamos ya y vamos a entrar en materia hablando de este disco que tengo aquí en mi mano, que tengo sobre la mesa. El Transportador de Ángulos es lo último de Juanma Cidrón, compañero, músico almeriense, compositor, en fin, un apasionado de la música y de la radio, y que está calentito porque aún no se ha presentado. La presentación oficial será pasado mañana en Madrid, pero hoy he tenido la suerte de contar con él aquí en el programa y ha venido a visitarnos a nuestra casa. Juanma, compañero, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por venir a visitarnos. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, sorprendido de que he podido sortear todos los atascos y todo el trasiego de vaivenes de luces blancas y rojas hasta llegar aquí, o sea que... Bueno, ciertamente eso forma parte de los preparativos de la producción del programa. Claro. Porque intentamos ponerle a los invitados ¿sabes? Una especie de gincana, a ver si son capaces de llegar y de esmerarse para llegar a la hora, y tú lo has hecho. Clavado, ¿eh? Sí. O sea que has superado la prueba. La he superado con creces. Has superado la prueba. Chicos, ya podéis quitar el atasco, ya está aquí el invitado. Bueno, pasado mañana es el día. Pasado mañana ve la luz el Transportador de Ángulos. Sí, bueno, ya lo tienen algunas personas y de hecho lo he movido un poquito en nuestra Almería, pero ya digamos que así como oficialmente y para la gente que sigue este tipo de música, pues pasado mañana en Madrid, mañana viernes a las 6:30 de la tarde en Rotor. En Rotor. En Rotor. ¿Y por qué allí? Pues porque Rotor es un catálogo de música, es el catálogo de música de vanguardia, de música de riesgo, de música electrónica, de escucha, no estamos hablando de pistas. Y bueno, es quien me mueve a mí los discos. Y claro, es una diferencia que yo particularmente he querido tener con Andrés Noarbi, que es quien lleva el catálogo y el sello Geometric. Y lo vamos a hacer allí, pues también porque hay una serie de personas que no están en Almería y que están allí y que también están muy interesadas. Ha sido ponérselo fácil a esa persona, claro. para que puedan conocer tu nueva obra, ¿no? ¿Este disco es el número? Pues mira, si quieres que te diga la verdad, se me van las cuentas, pero creo que es el 19. 19. En solitario creo que es el 19, creo. Luego algunos también en conjunto, sí, con otro grupo ya de con artistas. proyectos, con grupos y esto, tengo como unos 10 o 12 por ahí, pero en solitario, que si no me equivoco, creo que no llevo la cuenta porque tampoco me preocupa mucho llevarla, pero creo que por ahí, es que me preguntaron el otro día y creo que sí que es el 19. Bueno, está sonando de fondo el corte número 2, número 2. Es que me he ido con el título del tema porque se llama Max Min. Y es el corte que está sonando ahora mismo de fondo mientras tú y yo hablamos. Háblame del Transportador de Ángulos. Bueno, pues háblame de este disco. El título realmente se me ocurrió hace 40 años, en el año 85, pensando en un programa de radio. En un programa de radio que fuera como un crisol de historias como diferentes, mágicas, sorprendentes, ¿no? Sí. Un mosaico. Y ahí se quedó, ¿no? En un programa con ese título. ¿Guardaste el título en un cajón? Ahí se quedó en un papelito guardado. Y con el paso de los años, hace muy poco, cuando tenía ya las piezas para el disco, que todavía estaba dudando en el título, se me vino este nombre, porque en el fondo son 4 ángulos, 4 perspectivas de plantear la música desde la personalidad que yo me he cultivado en todo este tiempo, ¿no? Y a partir de una foto estupenda, fantástica de José Belda, mi compañero de la radio también, sí, que bueno, ya hace sus pinitos en el diseño, profesionales, pues cuando vi la foto que hizo en una cantera abandonada del Chive, cerca de Lubrín, pensé que era una foto ideal porque está plagada de ángulos y de referencias, ¿no? A este punto geométrico de la línea. Y bueno, pues surgió entre un recuerdo y una aparición de ese título y una confluencia de ángulos y la música que había hecho, que me interesaba hacer un disco de esta manera, ¿no? Con 4 líneas diferentes, toda homogénea, porque quien la hace es uno y no hay otra personalidad que el que la hace, ¿no? ¿Lo tuyo podríamos denominar música conceptual? Bueno, música experimental, porque a mí me gusta experimentar, no música experimental. Es que a veces... No te gusta hacer música experimental, pero te gusta experimentar con la música. Me gusta experimentar con el sonido. La música está dentro del sonido. Y me gusta ese concepto de música experimental, porque aparte de que sí, la música se experimenta, pues es realmente lo que es. A mí me gusta experimentar con el sonido y llevar la música, el sonido, el ruido a los extremos en los que me encuentro. Pero sí es verdad que juegas con un concepto siempre. Sí. Yo todos los discos que tengo son muy
digamos que conceptuales, están centrados en una idea, en un concepto, en una línea muy clara, y a partir de ahí pues se desenvuelven las piezas, o la pieza si es un solo tema. Y en este caso, ¿alrededor de qué giran? Pues giran en torno a los drones sónicos, no a los drones que se pusieron de moda hace ya unos años y que nos sobrevuelan a veces inquietantemente. Son drones sónicos. Un dron, para quien no lo sepa, pues es un bucle, lo que en inglés se llama un loop, ¿no? Un drone. Entonces he hecho el trabajo, las 4 piezas están hechas según diferentes formas de tratar la música a partir del drum, de los bucles, de las repeticiones, de los eternos retornos, ¿no? Y está hecho todo con esta técnica, pero el concepto de cada pieza es diferente. ¿No tienen una relación cada uno de los cortes? No, ninguna. No hay ninguna relación entre un tema y otro. Son 4 piezas totalmente diferentes. El nexo es el concepto del dron a la hora de llevarla a cabo y de esa superposición, solapación. Y a partir de ahí, pues cada uno tiene su personalidad y son muy diferentes unos de otros. Además, la palabra dron juega también con tu apellido, ¿no? Sí, Cidrón, el apellido de mi abuela, Carmen Cidrón, que remanecía de Sevilla, y mi madre, Concepción González Cidrón. Como se perdía el apellido, mi madre me lo con un guioncito en el segundo, González Cidrón, y como musicalmente Cidrón me gusta mucho, aparte de que mi madre era una magnífica cantante casera, pero tenía un oído descomunal, le encantaba la música. Qué bien. Y yo tu madre cantaba por la casa, ¿no? Sí, cantaba como yo no he escuchado cantar a nadie en mi vida. Qué bueno. Sí, cantaba muy bien, un oído tremendo. Y a mí mi madre creo que fue la que me metió la música en vena. Y mi padre la electrónica porque era electricista, ¿no? Entonces, pues claro, yo para mi padre en la radio siempre he sido Juan Manuel Pérez, hombre, Juan Manuel Pérez González Cidrón. Y en la radio siempre he sido Juan Manuel Pérez, en homenaje a mi padre, porque era un amante de la radio. De hecho, hacía radio y trabajaba como electricista en la General Eléctrica Española. Y mi madre, pues porque la música, mi madre me dio la música. Pero lo llevabas en los genes, ¿no? Pues sí, música electrónica. Sí, lo llevaba en los genes. ¿Y recuerdas cuándo fue la primera vez que te pusiste delante de un teclado a producir sonidos? De un teclado. Sí. Vale, pues la primera vez fue en el piano de la casa de mis tías, hermanas de mi padre en Huercalovera, la familia de mi padre de Huercalovera. Y mi padre tenía allí, mis tías tenían allí en la casa un piano de estos con 2 candelabros que tenían un lado había otro, negro, un piano tremendo, estaba en el salón allí puesto en fondo. Y yo un día lo abrí y toqué las teclas graves. ¿Esto qué es? ¿Qué pasada? ¿Cómo suena esto? Estoy hablando que yo tenía 5 años, 4, 5, 6 años. Y me quedaba yo solo con el piano allí. Aquello para ti fue un descubrimiento. Y el olor a rancio, el olor a aquella, como una mezcla entre rancio, incienso, a neftalina, una mezcla de olor que tenía el piano, aquella madera vieja. Sí. Y yo me ponía allí con el piano solo, jugar con las teclas, sonar medias, las agudas, las graves. Y ese fue el primer contacto con un teclado. Ostras. ¿Y la primera vez que sentiste la llamada de jugar con la música, de componer, de crear? Pues cuando mi madre, a mí la música me ha gustado siempre, como oyente, como escuchador, porque mi padre pues, le hizo una radio a mi madre y en mi casa siempre hubo radio en un par de habitaciones. La radio estaba siempre sonando en mi casa. Y yo, oía programas, oía Pototo, oía Juan Domínguez, oía... Sobre todo, quien me llegó fue cuando Enrique Martínez Leiva hizo Plataforma Mundial del Disco, en el que puso música que jamás en la vida se había puesto en una emisora de Almería. Te estoy hablando del año 69, 70, 71. Y recuerdo que cuando yo un día escuché una pieza de Emerson, Lake and Palmer, escuché el sintetizador de Emerson, me quedé totalmente flaseado e impactado. Tendría 10, 12 años y dije, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? Y estuve investigando en revistas, tal, que era un sintetizador, y entonces a partir de ahí me interesó mucho la música y ya, pues con la radio que tenía mi abuelo y la radio que tenía en mi casa, que tenía una onda corta, con la que se producen modulaciones de frecuencia, en la onda larga también, en la onda media, pero en la FM se produce ruido blanco, ¿no? Ese sonido que todos conocemos. Sí. Pero la onda media y la onda corta, sobre todo, modulan la frecuencia, ya sea una onda corta o larga, y se generan sonidos muy parecidos a lo que surge desde un oscilador, que es lo que mueve un sintetizador, ¿no? Y yo pues jugaba con la onda corta y la larga haciendo sonidos con los osciladores. ¿Qué dices, tío? Mezclaba una con otra, tenía 2 radios y mezclaba ahí sonidos unos con otros. Y así fue cuando empecé
a volver un poco loco con los ruidos. En plena adolescencia. Sí, tendría pues sí, eso, entre 12, 13, 14 años. Qué bien. Y luego ya llegó digamos, la parte profesional, ¿no?, de la música. Sí, claro, yo ahí cuando empecé a trabajar, que gané mi primer sueldo, ya pues tendría 18, 19 años, yo ya tenía enseguida le había seguido la pista a sintetizadores que estaban empezando a llegar a España, accesibles, porque los primeros sintetizadores eran carísimos. Sintetizador Moog modular, una RP, en los años 60-70 podía costar de 5.000 euros, perdón, de 2 o 3 millones de pesetas hacia arriba. Wow. Entonces, cuando se empezaron a comercializar los primeros sintetizadores que llegaron de la firma de Moog, en americano, y los ARP también americanos, que ya un sintetizador los podía costar 80.000, 70.000, 90.000 pesetas. Yo hice mis primeras letras, pagando muy poquito, pero pagándome unas letras en la tienda de Luis Gázquez, sí, que en la gloria esté, y también de Manolo Segura, Voltio. Yo compaginaba las tiendas y ahí me compré mi primer sinte pagando letras y sufriendo lo que era el pago y sabiendo lo que era tener que pagar al final de mes una letra. Eso es sacrificio, ¿eh? Sí, es un sacrificio, un esfuerzo, porque había cosas que a veces pues no me gustaba demasiado hacer, levantarme muy temprano para ir a hacer algo que realmente me gustaba, pero que es un esfuerzo. Tienes que trabajar si quieres ganarte el pan y el trabajo. Está claro. Y ya entonces ahí sí vinieron las primeras composiciones ya de verdad. Sí. Yo cuando ya tuve mi primer sinte, ya a partir de... estuve primero con Nirvana, que tenía un órgano, y después con Hipokémeno, ya con Paco y yo. Ahí sí, en el año 78, si no me equivoco, 78 o 79, ya sí pusimos en marcha Hipokémeno y usé mi primer sintetizador por primera vez, mi primer secuenciador, y ahí sí fue donde ya empecé pues, a hacer música con estos encantadores fascinantes. ¿Podemos decir que tú has sido autodidacta? ¿Que te has ido creando a cada músico que llevas dentro? Vamos a ver, yo estudié en el conservatorio, empecé solo, estuve en el conservatorio libre, examinándome en Murcia, preparándome en Almería con Lupiáñez, con Manuel López Lupiáñez, un magnífico profesor al que le tengo muchísimo aprecio. Iba a examinarme en Murcia libre, estuve como 4 o 5 años haciendo el piano, solfeo, conjunto coral, y la electrónica en España no se aprendía. En España para eso tenía solamente un gabinete de música electroacústica en el Conservatorio de Cuenca. Había un par de laboratorios en Barcelona, en Madrid había también uno, pero era una cosa muy, muy puntual para una élite muy concreta, inaccesible, lo mires por donde lo mires. Entonces tenías que aprender solo a qué es un oscilador, qué es una envolvente, qué es un oscilador de baja frecuencia, qué es un filtro, qué es un VCF, un VCO, un VCA. Entonces pues tuve que aprender a estudiar, leer, aprender, hasta que hoy día sigo estudiando. Y en aquella época, en aquellos años, no había internet, no estaba el WhatsApp. No. Aquellos años eran revistas. ¿Cómo lo hacías? Revistas, yo consumía Disco Express, que llegaba como siempre, llegaba a Almería todo tarde, se editaba en Barcelona y llegaba a Almería una semana después. Popular 1 tenía una sección de música electrónica, en donde se explicaban a veces libros, y a partir de ahí pues leyendo, intuyendo, practicando con el propio sintetizador, sabiendo y entendiendo cuál es el fundamento de la música electrónica, que repito, de música de escucha, de elaboración, digamos la confusión que hay hoy día con el concepto de música electrónica, que se asocia solamente a los festivales, a las pistas. Sí. No tiene nada que ver con eso. No, la música electrónica tiene... Son dos conceptos completamente diferentes. La música es el tipo de música para bailar, para montar un festival de ese tipo de música. Pero la música electrónica nació en 1919, cuando Leo Theremin montó su primer Theremin, y sobre todo en los años 50, cuando Karlheinz Stockhausen, Pierre Henry, Pierre Schaeffer, Lou Ferrari y tantos músicos increíbles pusieron en marcha los laboratorios de música electrónica en Radio Colonia. Aquí hemos aprendido mucho de este tipo de música con los amigos de Morada Sónica. Claro, es un magnífico. Es un festival de música electrónica al uso, ¿no?, de este tipo. Que, por cierto, yo respeto que la gente disfrute y tenga su festival de pista. Pero vamos, la música electrónica ese es un palo del abanico. Claro. Hay un 99% que no se conoce y que sigue siendo, digamos, que oculta, maldita y, digamos, que catacúmbica. Y teniendo ese concepto que acabas tú de lanzar, catacúmbica, ¿cómo sigues tan atrapado por esta música? Pues porque es una cosa que está dentro de mí
es algo que está, estuvo, estará, y me fascina el mundo de la oscilación, de todo lo que se produzca a partir de una circuitería, al igual que me fascina, como hoy día tengo un proyecto con unos compañeros en los que hacemos Ideogestormo, un grupo en el que estamos Fran Peñate, Carlos Martín, Encho y Liborio López. Sí. Tenemos un colectivo abierto a otras personas en donde hacemos música exclusivamente acústica, sin microfonía, sin instrumentos electrónicos, sin electricidad, sin pantalla y sin nada. Lo que salen de los instrumentos que tenemos en manos, que no es nada más y nada menos que la emulación de lo que hacen realmente los sintetizadores. Hay sonidos básicos que son solo y exclusivamente de un sintetizador, pero en la mayoría de los casos emulan mucho a sonidos de la naturaleza, del entorno, incluso de instrumentos acústicos. Entonces lo que hacemos es música acústica con nuestras manos, con los instrumentos que tenemos al alcance, sin amplificación. Esto para ti es una pasión, es una manera de vivir. Es una forma de vida, una forma de vida. Como lo acabas de decir, es una forma de vida que me apasiona. Pero que es algo más que una pasión, es algo que va conmigo desde que nací, porque mi madre me cantaba, me dice que yo bailaba cuando tenía 1 año, cosas que ella me cantaba, muy bucles, muy drones, me encantaba ver drones, ¿no? Y yo bailaba constantemente esos drones. ¿Naciste para esto? Bueno, digamos que esto nació y está en mí y lo llevo conmigo, y humildemente, dignamente y digamos que discretamente me gusta exponerlo cada vez que puedo, por ejemplo con un disco como este. Qué bien. Bueno, el transformador de ángulos se presenta pasado mañana. Transportador, perdón, transformador. Me he ido con el electricista, me he ido con tu padre. El transportador de ángulos se presenta pasado mañana en Madrid. ¿En Almería vas a hacer algo? Sí, estoy viendo el lugar y el sitio. Cuando ya lo tengamos claro, lo vamos a hacer. Es que la fecha ahora es muy complicada. Claro. Y entonces vamos a esperar a que pase la Navidad y a buscar un sitio para presentarlo, por supuesto, aquí en Almería. Y mientras, si alguien se quiere hacer con pues está en la caverna. Ya queda un poco residuo donde poder comprar. Sí, en la calle Minero, en la caverna. Ahí lo tiene Marta. Sí. Bueno, pues el transportador de ángulos es lo último de Juan Manuel Cidrón. Se presenta, como digo, pasado mañana en Madrid. Si andáis por ahí, si tenéis previsto viajar, por eso de que ahora vamos a Madrid a ver las luces de Navidad y esas cosas, pues hacéis un alto y os escapáis para ver la presentación. Y si tenéis a alguien en Madrid, contárselo, que va a estar allí Juanma presentando su nuevo trabajo. Juanma, muchísimas gracias por haber venido. A ti, Alfredo, y bueno, al medio en el que trabajas, que es tan digno como la radio y tan mágico como el hercio y el decibelio que se mueve y que compartimos es verdad. En el éter. Esa es una pasión que compartimos, ¿ves? Claro, la música, pero la radio sí que sí. Ha sido un placer, Juanma. Muchísimas gracias. Y bueno, Alfredo, buen viaje a Madrid y cuidado con los atascos de vuelta. Sí, tener cuidado ahora. Te digo unos días que tirar. Quítalo de nuevo el atasco, que salgo para allá. Venga, espérate. Oye, quitad los atascos, que ya sale de aquí, Juanma. Venga, para el siguiente invitado lo volvéis a poner. Venga, hasta ahora. Listo, Juanma, solucionado. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, muchísimas gracias.